Hola geeks, soy Manuel Zapata y este es un nuevo video de nuestra serie de patrones de diseño. En esta oportunidad vamos a analizar cuáles son las diferencias entre Factory Method y Abstract Factory. Estos son dos patrones de creación muy similares en los cuales normalmente nos solemos confundir porque suelen ser muy parecidos, hacen cosas en teoría similares, pero hay unas diferencias súper importantes. Entonces, en este video vamos a explorar esas diferencias y al final voy a hablarte de algo que creo que te va a interesar muchísimo. Vamos con el video. Miremos entonces la definición de cada uno de estos patrones. Miremos también la estructura de clases porque eso nos va a ayudar muchísimo a entender mejor en qué se diferencian. Por el lado de Factory Method lo que tenemos es una clase base o una interfaz que es la que va a definir la estructura para una serie de clases hijas. Y esas clases hijas van a estar especializadas en crear objetos de tipos concretos. Esa es la idea general del Factory Method, ¿vale? No es absolutamente nada más que eso. Por el lado del Abstract Factory lo que tenemos es igualmente una jerarquía de objetos, pero en este caso cada uno de los objetos no va a crear objetos individuales, sino que va a crear familias de objetos que van a estar relacionados. ¿Listo? ¿Cómo se ve Factory Method a nivel de clases? Lo primero que vamos a tener es una interfaz producto, que es la que va a ser como la clase base para todos los productos que podemos crear en el sistema. Los productos son esos objetos que queremos crear dinámicamente. La idea de esos patrones de creación es que queremos separar la creación del objeto de la lógica de negocio y otras partes del sistema. ¿Por qué? Porque no sabemos de antemano qué objeto queremos crear. Entonces, como no sabemos qué objeto queremos crear, definimos una jerarquía de esos objetos o productos para que sea más fácil poder separar esa parte. Entonces vamos a tener también el producto concreto, y ese es el producto como tal que se puede construir, que se puede crear. Y por otro lado vamos a tener la jerarquía de creadores. Y esa jerarquía de creadores es la que se va a encargar de tener los Factory Method o los métodos fábrica, que son los que van a crear los objetos. Como puedes ver, allá hay un método que se llama Factory Method, que es el que está ahí como en cursiva. Ese es el método fábrica que va a definir la clase padre. Y la idea es que en algún punto de la ejecución de la clase vamos a llamar ese Factory Method. Por otro lado vamos a tener los creadores concretos. Esos creadores concretos son los que ya crean objetos de los tipos puntuales, como podemos ver en este ejemplo, donde el creador concreto en su método fábrica va a crear el producto concreto. Aquí solamente tenemos un creador y un producto concretos, sin embargo podemos tener varios obviamente. A nivel de Abstract Factory vamos a tener algo un poquito más elaborado. Al comienzo asusta verlo, pero en realidad es una generalización de lo que ya acabamos de ver. Entonces, el Factory Method que vamos a tener, dos productos, un producto A y un producto B, bueno, dos o varios los que sean necesarios, pero luego esos productos se van a empezar a separar por familias. Entonces, en este caso tenemos la familia 1, listo, y vamos a tener un producto A en la familia 1 y un producto B en la familia 1. Y vamos a tener también la familia 2. Y ahí también vamos a tener una versión del producto A y una versión del producto B. Entonces mira que aquí ya tenemos muchísimos más productos. Y vamos a tener un Abstract Factory, que es el que hace las veces de creador en el ejemplo anterior, en el diagrama de clase anterior. Y mira que vamos a tener métodos por cada uno de los tipos de productos. Entonces tenemos un crear producto A y tenemos un crear producto B. Pero hasta ahí no sabemos a qué familia pertenecen. Solamente sabemos que el Abstract Factory tiene que tener métodos para crear cada uno de esos objetos. Luego entonces vamos a tener una fábrica concreta 1, es decir, esta fábrica concreta 1 se va a encargar de crear los productos de la familia 1, es decir, estos productos que estamos viendo acá abajo, ¿listo? Y mira que vamos a definir esos métodos puntualmente porque están definidos en la clase padre. Y mira que ahí en las flechitas vemos exactamente esa asociación. Vemos entonces que la fábrica 1 se va a encargar de crear los productos de la familia 1. De igual forma va a ocurrir con la familia 2. Entonces va a tener una fábrica especializada para ellos y esos se van a encargar de crear los productos de la familia 2. Y mira que lo vemos. Cuando se llama crear producto A en la fábrica 2, pues en algún momento va a tener que crear un producto concreto A2, ¿listo? O sea, el producto A en la familia A2. Entonces mira que esto es muy similar a lo que ya vimos, solo que vamos a tener, digamos que un mayor número de clases, pero la idea es exactamente la misma. Tenemos métodos fábrica, en este caso crear producto A y crear producto B, pero esos métodos se van a especializar en familias. Entonces cuando tenemos familias de objetos o familias de productos, eso es bien útil.
Y finalmente vamos a tener un cliente que va a recibir la fábrica que debe utilizar para crear los objetos. ¿Listo? Esa es la estructura de Abstract Factory y listo. Veamos un par de ejemplos. Estos ejemplos vienen del libro de Head First Design Patterns, un libro bien interesante que te recomiendo muchísimo que leas si estás apenas arrancando en el mundo de los patrones de diseño, un libro bastante amigable de leer, y allí un ejemplo que nos muestra del Factory Method, un ejemplo para crear pizzas. Entonces hay pizzas estilo Chicago y hay pizzas estilo Nueva York. Listo, cada uno de esos son los productos que queremos crear y la idea es que va a haber una fábrica, en este caso lo llaman tiendas, donde se va a poder crear eso. Y mira que en cada una de las tiendas hay un método que se llama Create Pizza. Ese método Create Pizza es el método fábrica del que estamos hablando. Este es un ejemplo de Factory Method sencillo. Pero si lo quisiéramos llevar un nivel más allá y quisiéramos evolucionar esto en Abstract Factory, tendríamos algo como esto aquí. Yo sé, son muchas clases, pero en realidad es bastante sencillo de entender. Donde nuestras fábricas ya no van a tener un solo método fábrica, sino que van a tener múltiples métodos. En este caso tenemos métodos, por ejemplo, para la parte de la masa, de la salsa, el queso, los vegetales, el pepperoni, y luego lo que vamos a hacer es tener familias de productos. Entonces ya ahorita estamos pensando en una pizza como algo que está compuesto por distintos tipos de productos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la familia de las masas. Por ejemplo, tenemos las masas delgada crujiente, por ejemplo. A nivel de salsas, entonces tenemos la salsa marinara, tenemos una salsa como de tomate. A nivel de quesos tenemos otras jerarquías también. Entonces mira que es una generalización del Factory Method. Y esa es como la principal idea que quiero que te lleves de acá. El Abstract Factory puede parecer un poco intimidante, pero en realidad es un patrón bastante sencillo de entender una vez está clara la idea de las familias de los productos. Entonces sigamos indagando. ¿En qué caso se utiliza Factory Method? Primero, y esta es como una gran ventaja en general de todos los patrones de creación, y es que no sabes de antemano qué objetos la aplicación va a utilizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de las opciones del usuario, dependiendo de lo que el usuario vaya haciendo en la interfaz, asimismo puede ir cambiando los productos que se van creando. Por otro lado, la idea es delegar la responsabilidad a las clases hijas. ¿Por qué? Porque en la clase padre no podemos anticipar todos los tipos que vayan a existir. En el ejemplo anterior teníamos la pizza Chicago y teníamos la pizza Nueva York, pero puede que por alguna situación exista una pizza Los Ángeles. Entonces, cuando escribamos el código por primera vez, no vamos a tener esa pizza lista, pero en un futuro la vamos a tener. Y la idea con los patrones de diseño es que podamos extender el código, poder añadir cosas nuevas, más no modificarlo. Por cierto, eso me recuerda que tenemos un video de Principios Solid bien interesante. Por aquí te dejo el enlace si deseas tomarlo. Y el otro caso en el que se utiliza Factory Method es ahorrar recursos del sistema. Entonces, como tenemos clases especializadas y métodos en crear objetos, pues esos objetos podrían tener lógica que nos ayude a reutilizarlos y no crear objetos nuevos cada vez. ¿Listo? Abstract Factory tiene muchos de los beneficios de Factory Method y tiene unos adicionales. El principal lo hemos venido mencionando constantemente. Se necesita trabajar con una familia de productos relacionados. ¿Listo? Pero no quieres que tu código dependa de esos tipos o esas familias concretas, sino que la idea es que a través de las fábricas puedas poder hacer esto de manera extensible. Y por otro lado, de que puedas pensar que necesitas un Abstract Factory, es que tienes una clase o tienes varias clases donde estás empezando a crear varios Factory Methods. Empezaste con uno, luego añadiste otro y luego otro. Esa puede ser una buena pista de que a lo mejor es hora de que pases hacia un Abstract Factory. ¿Listo? Entonces, para resumir estas diferencias y que espero que te haya quedado muchísimo más claro cada patrón como es. La primera es que en Factory Method, este es un patrón de creación y se encarga de crear un solo producto. ¿Listo? Obviamente ese producto tiene varios subtipos, pero es un solo producto al final a nivel de jerarquía. Y este se utiliza en diseños sencillos, ¿vale? El Abstract Factory igualmente también es un patrón de creación, ¿listo? Pero este, como ya lo hemos mencionado, crea una familia de productos, no un solo producto a la vez, y es utilizado en diseños más complejos, ¿listo? Entonces, por lo general, uno arranca por patrones sencillos como el Factory Method y eventualmente uno va evolucionando hacia un Abstract Factory, vas a evolucionar hacia un Prototype, incluso hacia un Builder. Entonces, Abstract Factory de pronto no es como el patrón en el cual uno arranca de entrada, sino que en la medida en que tu aplicación va evolucionando, entonces puedes considerar utilizarlo. Y lo otro que ya hemos dicho también es que el Abstract Factory pues es un conjunto de Factory Methods al final. Y un pequeño paréntesis acá, todo esto es diferente
al Simple Factory. Entonces el Simple Factory es algo con lo cual solemos confundir el Factory Method y pensamos que este es el patrón Factory, pero en realidad no lo es. Eso es simplemente una técnica que se utiliza muchísimo. Pero en el Simple Factory lo que hacemos es que tenemos un producto y tenemos varios productos concretos. En este diagrama solo estoy mostrando uno, pero pueden haber más. Y la idea del Simple Factory es que existe una clase, por lo general esa clase va a tener un método estático y ese método estático se encarga de crear productos. ¿Listo? Pero se va a encargar de crear todos los tipos de productos que existan en la jerarquía. Entonces, ese create product, ¿qué puede tener? Puede tener unos if statements, puede tener un switch, a lo mejor puede utilizar un diccionario, puede utilizar un mapa, puede utilizar distintas técnicas, pero el punto es que cualquier tipo de la jerarquía de productos lo va a retornar ese Simple Factory. Esa es la idea general. Esto es diferente a los patrones de diseño que ya acabamos de mencionar y de discutir acá. De hecho, este como tal no es considerado un patrón de diseño, ¿vale? Espero que con esta explicación te haya quedado muchísimo más clara la diferencia entre Factory Method, Abstract Factory y también lo que significa el Simple Factory, que es a veces incluso el más conocido. Quería contarte también que hablamos muy en detalle sobre todo este tema de las fábricas en mi curso práctico de patrones de diseño, en el cual te puedes inscribir en este momento. Si deseas más información, ve a este enlace y déjame tus datos y te voy a compartir toda la información del curso para que puedas inscribirte y puedas mejorar tu nivel en patrones de diseño.